Deben recordar que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de un pasito más, ¿se recuerdan? Un paso más, cuando el Señor le habló al apóstol Pablo, estando él en Troas, que era un puerto, ahí a orillas del mar Egeo, y llamándoles a cruzar, a ir al otro lado donde estaba Macedonia, que era ya el inicio de Europa. Y esto cambió todo. Estuvimos compartiendo esa experiencia y hoy día vamos a ver los resultados de los nuevos desafíos. Vamos a mirar un poco los resultados de los cambios, ¿no? De cambiar el programa que ellos tenían de estar en Asia Menor evangelizando y haber obedecido a esta voz que les llamó y haber cruzado. Entonces, vamos a ver los primeros resultados de este hecho. En verdad tenemos que aprender que cuando estamos dispuestos a aceptar nuevos desafíos, vamos a encontrar buenos resultados. Si no hay una disposición a los desafíos, probablemente nos podamos quedar un poquito. Entonces nuestro hermano leyó en Hechos, en el capítulo 16, algunos de los versículos, y vamos a ver aquí dos experiencias notables como resultado de este cruce, porque al final tomaron un barco y cruzaron desde Troas hacia el otro lado del mar, donde había muchísimas ciudades y entre ellas Filipos, y eso es precisamente lo que vamos a conversar ahora. Solamente dos experiencias que allí vivieron. Una es con una mujer llamada Lidia y la otra es con un carcelero. Y de esta manera va a comenzar la iglesia a instalarse el mensaje allí y por supuesto a ayudar a muchas personas que estaban en esos lugares. Así que en el libro de Hechos, ahí si quieren abrir el capítulo 16, no va a haber problema que lo puedan tener para que en algún momento igual podamos citar algunos de los textos. Yo lo voy a dejar abierto para que lo pueda tener también a mano. Ahí sí, entonces el hecho esencial de lo que vamos a ver ahora son los resultados cuando se dan pasos, cuando se va más allá, cuando se busca en alguna manera este trabajo de la evangelización, de las misiones y de seguir adelante. A veces cambiar los planes implica vivir nuevas experiencias. Obedecer a lo que también Dios está hablando implica experiencias nuevas. Y va a comenzar la iglesia aquí en los primeros versículos de esta historia que se narra. Van a ir a orillas de un río a predicar y allí había un grupo de mujeres. La historia del cristianismo dice que las mujeres han sido muy importantes en los inicios de obras nuevas, especialmente inicios de obras nuevas, porque por una sensibilidad abrieron su corazón al Señor y ofrecieron sus bienes, sus casas, para que la iglesia pudiera en ese lugar funcionar, o ese nuevo grupo de hermanos que estaban comenzando allí pudieran seguir adelante. La conversión de Lidia aquí es el inicio de una nueva obra en la ciudad de Filipo. Filipo no era una ciudad tan grande, pero era un centro que tenía importancia por lo neurálgico donde estaba ubicado. Pero por lo que nos dicen los últimos textos de esta narración, Lidia no vivía dentro de la ciudad, vivía fuera de la ciudad, porque dice que salieron, la última etapa de su presencia ahí, salieron fuera de la ciudad y pasaron a casa de Lidia. Parece que ella vivía como en las afueras. Y si uno lee bien el texto y piensa en lo que está pasando, parece que producto de esa visita del apóstol Pablo en ese lugar, se levantaron dos iglesias, una en la casa de Lidia y la otra en la casa del carcelero, porque por lo que dice el texto, el carcelero sí vivía en la ciudad. A la luz de este pasaje, Lidia va a ser muy importante. Primero, porque es la primera iglesia en Europa que se levanta en términos formales y está basado un poquito en lo que ella va a creer.
Lo que dice el texto es que se juntaban a orillas del río y entonces en la hora de la oración eran mujeres de oración, pero al estilo judío, en la normativa judío. Allí oraban, lo hacían 3 veces al día, así que probablemente era en uno de los horarios, y el apóstol con sus colaboradores se acercaron y les comenzaron a hablar a estas mujeres. Y esto nos revela aquí los cambios grandes que está produciendo el cristianismo, la fe en Cristo, que era romper barreras. En la tradición judía, los grupos de mujeres no podían ser intervenidos por varones, no podían acercarse varones a donde habían grupos de mujeres. Eso estaba prohibido. Pero el cristianismo y la fe en Jesucristo comienza a derribar estas barreras y ellos se acercan y les comienzan a hablar acerca de Jesucristo y a compartir la palabra, y esta mujer llamada Lidia va a creer en el Señor Jesucristo, va a dar el paso más importante en la vida de toda persona, sea hombre o sea mujer, el paso más importante, que es aceptar a Jesucristo. Y esto es resultado de lo que estábamos hablando el domingo pasado, de atreverse, de dar un paso más. Comienzan ahora a vérselo consumados los frutos. También dijimos el domingo pasado que probablemente Pablo nunca vio a ese hombre que se le apareció porque pudo ser un símbolo para el llamado, pero sí se encontraron con personas reales que necesitaban a Cristo, que tenían otras necesidades y que pudieron allí ayudar y fundamentar los pasos de su fe. ¿Quién era Lidia? Hablemos un poquito de ella. Según lo que dice el texto ahí, era una vendedora de púrpura. La púrpura era una tela bastante especial, era una tela muy buena, y por lo tanto lo que creemos es que ella era como una empresaria, ¿no? Si lo traemos a nuestros días, o una emprendedora que tenía ese giro y ese trabajo, pero ella no era de ese lugar, dice que era de Tiatira, de Tiatira, y Tiatira estaba al frente de donde había cruzado el apóstol Pablo para ese lado, pero como eran comerciantes se trasladaban de un lugar a otro. Ella tenía un buen trabajo, y lo más probable es que este emprendimiento que ella tenía le generaba muy buenos recursos, porque era así, o sea, en el contexto de lo que era en esos días, era verdad. Pero ella tenía una necesidad en su corazón, tenía unas inquietudes espirituales, de hecho estaba ahí en un lugar que era de oración, pero también aparte de estar en ese lugar que era de oración, estuvo dispuesta a escuchar acerca de Jesucristo, de escuchar lo que Pablo y su equipo les estaban hablando a estas mujeres. Yo creo que para ella fue una enorme sorpresa que algunos varones se detuvieran y compartieran con ellas, rompieran ese esquema, ¿no? Rompieran esa situación que normalmente se hacía por tradición más que por convicciones reales, o por líneas de pensamiento más que por una realidad. Y vemos entonces como esta vendedora de púrpura, después el texto dice que ella abrió su corazón al Señor. ¡Qué tremendo! Es como muy emotivo lo que dice ahí el texto, pero también como muy amoroso. Dice, abrió su corazón al mensaje, a lo que Pablo estaba diciendo. Comenzó a entender de otra manera la fe, porque indudablemente que cuando una cosa es tener conceptos religiosos y vivencia religiosa, a cuando nosotros comenzamos a entender a la persona de Jesucristo, hay cambios fundamentales en nuestra vida, porque comenzamos a entender cosas nuevas y cosas más significativas, más importantes para nosotros y también para nuestra vida. Pero ella, aparte de haber creído y de haber recibido el mensaje, dice que los llevó a su casa, rompiendo otra situación de la época. Una mujer no podía llegar con otros hombres a su casa, pero ella los invitó y los llevó a su casa, y allí fue bautizada y con su familia, y usó su casa para recibir a estos mensajeros del Señor. Por eso dije que estas son experiencias notables. Cómo el Señor trabaja en el corazón de una mujer y la va a transformar en la base para iniciar un nuevo trabajo evangelístico en ese lugar.
Lucas es uno de los evangelios que narra más casos de mujeres que se acercan al Señor. Y como él escribió el libro Los Hechos, también recogió estas e incluyó vivencias de mujeres y su acercamiento al Señor. Esto nos hace ver que probablemente la obra allí en Filipos comenzó incluso como el apóstol Pablo no esperaba. Porque los varones normalmente se dirigían a varones en ese tiempo y esperaba que algún varón les pudiera escuchar y pudieran entonces comenzar con el sembrar la palabra del Señor. Y fue una mujer, fue una mujer. Siempre en la historia de la iglesia la mujer ha sido muy importante por su sensibilidad, porque cree, por abrir su corazón, por empezar a compartir, a usar sus bienes, en este caso su casa, para recibir a los discípulos y tenerlos allí, y allí mismo ella proceder, ser bautizada. Qué bueno y qué linda la historia de Lidia, qué transformadora. Y uno se pregunta, si ellos no hubiesen cruzado, como hablábamos en la reunión pasada, probablemente la situación habría sido muy distinta. Pero como ellos cruzaron y obedecieron la voz del Señor, allí hubieron resultados notables por una mujer que amó al Señor, que entregó su vida, no solamente su vida, sus bienes, lo que ella tenía, incluso cuidó de los apóstoles, porque cuando ya empezó después la persecución, fue también parte del refugio para ellos, y antes de salir de la ciudad, porque les pidieron que se fueran al final de la ciudad, pasaron donde ella, y luego allí se despidieron. La segunda experiencia que vamos a ver es la del carcelero, porque producto de toda esta conversión de Lidia y de todo este trabajo que allí se comenzó en su casa, indudablemente que los apóstoles estaban más entusiasmados, porque cuando alguien se entrega a Cristo hay más entusiasmo, hay más anhelo, hay más deseo. Y había una muchacha que los turbaba todos los días. Recuerdan la historia ahí de la muchacha, porque le decía que ellos eran hijos del Señor, pero ella tenía un espíritu de adivinación. Y un día Pablo la reprendió y quedó libre de eso. Pero la gente en la ciudad no les gustó, porque a través de ella generaban recursos, porque le preguntaban, seguramente hacía adivinaciones y varias otras cosas más. Y producto de eso, el apóstol y su ayudante Silas, que son dos que aparecen mencionados, ese día o esa noche los pusieron en la cárcel. Y allí en la cárcel va a suceder otro hecho tan notable como el hecho de Lidia, porque en esa noche se va a convertir un varón, ahora un varón. Por fin un varón se va a convertir, va a ablandar su corazón y se va a entregar al Señor. Ahora un varón. Lo importante es que la historia comienza que Pablo y Silas, esa noche encarcelados, después de haber sido azotados, cantaban al Señor. Qué tremendo era eso, porque habla ahí que antes fueron azotados, y largamente, azotados por causa de la fe. Pero su ánimo de Pablo, tanto de Silas, no decaía, y ellos, a pesar de la adversidad, seguían cantando al Señor. En la mañana estábamos hablando de eso en la escuela dominical, que lo que habla Santiago, si alguno está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanza. Y una de las características de la iglesia del primer siglo fue el canto. Cantaban. Se inició con el ministerio de Cristo. En varias ocasiones cantaron, pero la noche cuando Cristo fue tomado prisionero, después de tomar la cena, dice que cantaron el himno y se fue Jesús a Getsemaní. Pablo y Silas esta noche dice que cantaban himnos. Cuando habla de himnos se refiere a salmos, a los salmos, a los cánticos que tenían los judíos de toda su historia, desde el Antiguo Testamento, salmos de David y otros salmos que ellos los cantaban, y algunas otras cosas que habían agregado a la salmodía, que se llamaba donde ellos cantaban al Señor. Y si uno mira bien, lo más lógico habría sido que Pablo y Silas hubiesen estado silenciosos, lamentándose de la situación que les pasaba. Sin embargo, estaban
haciendo ruido, en el buen sentido de la palabra, porque esa noche estaban cantando con ese gozo que había en su corazón y la gente les estaba escuchando. Dice que los demás presos escuchaban ahí cuando ellos cantaban en la noche. Y se va a producir todo, que la noche el Señor va a abrir las puertas a través de un terremoto, va a producir algo muy especial. Este carcelero que tenía tanta autoridad para cuidarle y para mantenerlos ahí cobijados y sin libertad, se va a encontrar en una experiencia que no tiene otra posibilidad que hacer una pregunta que nunca había hecho en su vida. Le pregunta a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La experiencia, el testimonio de ellos ahí esa noche y toda la situación que se generó condujo a este hombre a una pregunta clave. La salvación es el tema central de cada persona. No hay vida cristiana si no hay salvación. No hay esperanza si no hay salvación. No hay esperanza de una nueva vida si no hay salvación. Y eso él comienza a entender que también necesita ser salvo. Es probable que él entendiera otras cosas más de la palabra salvación, porque la situación que había pasado le implicaba y le complicaba. Le podían hacer un sumario, pero en ese tiempo a veces no hacían tanto sumario, lo sacaban, incluso a veces lo sacrificaban por no cumplir bien su función, según las autoridades. Pero Pablo y Silas le van a contestar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí viene, uno podría preguntarse, ¿qué fue lo que hizo finalmente este hombre? Justamente hizo lo que Pablo y Silas le dijeron, que creyera en el Señor Jesucristo. E hizo lo mismo que hizo Lidia. Una vez que él creyó, se entregó al Señor, tomó a Pablo y a Silas, así golpeados como estaban, y seguramente les liberó los cerrojos de la cárcel y los llevó a su casa. Otro más que ofrece la casa para comenzar allí la reunión, los cultos, congregar a la gente, y allí entonces en la casa de este carcelero, que no aparece su nombre, solamente le conocemos como el carcelero de Filipo, esa misma noche él se bautiza junto con su familia y se da inicio a otro grupo, a otro trabajo allí. Entonces tenemos estos dos casos, un hombre y una mujer, Lidia y el carcelero, y tiene mucha semejanza porque ambos conocen al Señor en esa misma circunstancia. Ambos se entregan, ambos se bautizan y ambos ofrecen su hogar y su casa para que los apóstoles pudieran continuar trabajando. Todos sabemos que el Evangelio, por lo menos en la segunda mitad del primer siglo, funcionó en casa y desde antes también, más que en templos, porque no habían los templos, no habían espacio para ellos, funcionaron en las casas. Entonces, lo que les estaba compartiendo, lo grande, lo maravilloso, lo tremendo que es esto. Cómo un paso, cómo una decisión de ir al otro lado se transforma en una tremenda bendición. Es indudable que hay muchos factores y cosas que a veces nos tratan de contener para no hacer cosas, pero ellos no escucharon tanto eso y fueron y se encontraron que realmente allí estaban siendo útiles, estaban siendo de bendición, que la gente estaba escuchando, que la gente creía, que abría su corazón al Señor, que Lidia iba a ser el símbolo y prácticamente el emblema ahí en ese lugar como la primera creyente que se conoce con su nombre identificada, después este carcelero también, y por eso dijimos que probablemente se levantan dos iglesias ahí producto de ese paso ahí en la ciudad de Filipo, uno dentro de la ciudad y otro fuera de la ciudad. Dos comunidades que se hablan en términos de la historia de la iglesia para honrar al Señor. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podríamos provocar este efecto en nuestro tiempo, en nuestros días? ¿Cómo hay mujeres que pueden ser muy útiles al Señor para llevar a otros a Cristo, para ofrecer de lo que también tienen para servir al Señor? Y cómo también hay varones que también tienen la necesidad y se pueden entregar a Cristo y también pueden ofrecer todo lo que tienen para servir y para poder entregarse mejor al Señor, poder servir en eso. La tarea en nuestros días requiere ser reforzada de esta manera, de ir tomando decisiones, de ir avanzando, de ir acercándose
donde está la necesidad de creer en el mensaje que se lleva, creer que cambia vida, creer que transforma corazones. Ahí se suma la familia, dice que Lidia creyó con su familia. Nadie nos especifica si todo era gente mayor, habían menores, habían niños, habían jóvenes, no hace una especificación. Lo mismo en la casa del carcelero, cree con su familia, y todos entonces proceden ahí para ser bautizados y para seguir creyendo en el Señor. Los resultados de hablar, los resultados de compartir, los resultados de acercarse a la gente, aunque esté haciendo actividades muy distintas y muy dispersas. Imagínense que Lidia estaba ahí en la oración y probablemente terminaba la oración y iba a seguir haciendo sus negocios. Y probablemente está ahí para hacer justamente su negocio, lo que ella vendía y promovía. O sea, estaba como en la plena actividad del día. El carcelero en sus funciones, cumpliendo la tarea que se le asignaba, cuidando a los presos que estaban en ese momento, cumpliendo su función. Cada uno en su actividad. Y en su propia actividad, en su propia vida cotidiana, conocieron al Señor. Nosotros hemos cambiado algunos paradigmas. Antes que comenzara esta pandemia, siempre hemos tenido el mensaje que la gente venga, que venga a la iglesia, que venga al templo, y allí pueda conocer al Señor. Pero en aquellos días no era así. La gente conocía al Señor en su vida real, en su trabajo, en sus actividades, en sus quehaceres. Esa noche el carcelero estaba trabajando, estaba de turno. Lidia estaba allá, había apartado el momento para la oración, pero tenía su negocio y sus ventas, lo más probable es que vendía a orillas del río, ahí tenía su puesto de ventas. Tenemos que alcanzar a la gente sus actividades, porque esas son sus actividades diarias donde ellos ven sus propias falencias y necesidades. Cuando ya no están en sus actividades, están en momentos a lo mejor de descanso, de otra cosa, probablemente están pensando en otras situaciones. Pero a veces es tan importante llegar en sus propias necesidades, en sus luchas diarias, en sus trabajos diarios. Probablemente este carcelero no era feliz de cumplir horarios tan largos, estar ahí toda la noche, presionado que no se le escapara ninguno, porque en ese tiempo si se le escapaba un preso, pagaba con su vida por no cumplir la función, etcétera, en la presión propia de su actividad y de su vida, y Lidia en lo propio de ella, de vender, ¿no? De que el negocio fuera bien, todo eso, pero en esas circunstancias fueron alcanzados por el Evangelio. Dios no tiene momentos especiales para llamar. En cualquier instancia de la vida, Él nos puede llamar y nos puede usar para hablar a otros. ¿Recuerdan el caso de Leví, Mateo, el que el Señor lo llamó para que fuera su discípulo? ¿Recuerdan eso? Estaba cobrando los impuestos y Jesús pasó y lo llamó y dejó las mesas ahí y estaba trabajando, era un día de trabajo tan normal. No sé cómo lo hizo después para informarle a las autoridades que él había dejado de ser el tesorero cobrador de impuestos de la ciudad y se había ido tras Jesús. Cuando pasó a orillas del mar y vio los pescadores y los llamó, los pescadores dejaron sus redes, estaban en pleno día de trabajo, dejaron sus redes y le siguieron. Yo creo que este es un punto que debemos considerarlo mucho. Debemos alcanzar a la gente en sus luchas, en sus quehaceres diarios, para que puedan comprender mejor a veces el mensaje. Por eso hay necesidad de cambio. Así como Pablo y su equipo tuvieron que cambiar algunas ideas y cruzar al otro lado, había una necesidad de cambio. Nosotros también necesitamos cambiar. No tenemos que ahora que esperar que pase la pandemia para que la gente venga a nosotros o a los templos y entonces puedan escuchar. Ahora es el tiempo, ahora están con tensión, ahora están con aflicciones, ahora están pasando momentos difíciles, ahora no tienen esperanza, ahora es sustentable para ellos escuchar y tener fe en el Señor Jesucristo. Y debemos en esto adelantarnos y seguir dando otro pasito más, como hablábamos el domingo pasado, un paso más, ahora otro paso más y acercarnos a la gente en su medio, en su realidad, en su vida cotidiana. Si quizás esperamos que pase todo esto, nos vamos a transformar en una iglesia pasiva. Debemos aprovechar las instancias, los medios
todo lo que tenemos para compartir con los demás, compartirles del Señor. Debemos aprovechar las situaciones no presenciales, ya no tenemos, y acá en Punta Arenas, menos posibilidades de lo presencial, pero sí tenemos maneras y formas de llegar a la gente, para consolar sus corazones, para traerle esperanza, para que puedan conocer una nueva manera de vivir en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que pasó esa noche, ese día o ese tiempo. Lidia creyó, parece que lo de Lidia fue de día, creyó en el Señor, entregó, fue bautizada, realizó todo lo que tenía que realizar, y la historia dice que se transformó en una fiel seguidora de Cristo. Y después en la noche, el carcelero. ¿Quién iba a pensar que en la noche, a la mediados de la noche, se iba a estar entregando a Cristo? Y en la madrugada se iba a estar bautizando. Algo que nunca está en su mente. Dios tiene misterio. Dios sabe cómo alcanzarnos. Solamente debemos estar dispuestos a ir dando pasos de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que espero que el Señor nos ayude y podamos usar este tiempo como un instrumento y una herramienta para que la gente conozca a Cristo, pueda conocer del Señor, pueda saber que en medio de sus circunstancias hay un Cristo que le ama, que puede cambiar su vida, que puede transformar su corazón y comenzar a vivir una experiencia notable, transformadora de la persona, de la familia, de su entorno, y todo va a ser maravilloso para la gloria de Dios. Oremos al Señor para terminar este tiempo. Oremos. Padre, le damos gracias por este tiempo. Le damos gracias por conocer su palabra y saber que usted ha sido tan bueno y tan maravilloso. Usted también nos alcanzó un día. Gracias por estos testimonios de Lidia y de este carcelero, porque fueron alcanzados para ti, Señor, y fueron grandes instrumentos en tu obra. Gracias porque no importa el día ni la noche, solo tú sabes cómo hablar, solo tú sabes cómo tocar vidas y corazones. Solamente nos usas para esto. Señor, hay personas que hoy día tienen tantas necesidades, como la de este carcelero, como la de Lidia, a pesar de tener esta buena vida que ella tenía, necesidades espirituales internas del corazón, necesidad de fe, necesidad de esperanza. Y queremos orar que tú nos ayudes a nosotros para hacer ese medio y ese instrumento de llegar con tu palabra a ellos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por compartir esta palabra y oramos en el nombre de Jesús, que nos uses en este tiempo, que nos permitas comprender que hoy es el día, este es el tiempo para que muchos otros te conozcan. Ayúdanos, Padre, y gracias por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.